Muy buenos días, ¿cómo están? Ahora vamos a iniciar la clase de hoy, entonces sí les voy a pedir a las personas que están conectadas, por favor, que recuerden activar la cámara. Entonces, vamos a ir haciendo eso para entonces iniciar. ¿Cómo les fue con la actividad 1? ¿Todavía hay personas que no han entregado de las que están aquí? Después de esta clase que voy a verificar lo que les mandé en el Zoom estos días. ¿Se pusieron al día los que faltaban? Bueno, eso espero. Ok. Vamos entonces a comenzar. Nosotros estábamos empezando a ver, ¿verdad? El tema de química orgánica. Entonces, es como una introducción, porque es la química con la que van a trabajar a partir de ahora y, bueno, por supuesto, el periodo lectivo que viene con el profesor que, por supuesto, les vaya a dar química, ¿no? En este caso. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que mencionamos la clase pasada? ¿De que se acuerdan del tema que estábamos trabajando? Estábamos hablando sobre el carbono. Estábamos hablando sobre el carbono, muy bien. ¿Por qué estábamos hablando sobre el carbono? Porque es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Muy bien, Valseca. Eso. Además de que es un elemento muy importante, porque ya hicimos mención específicamente acerca del carbono. ¿Por qué específicamente en esta unidad sobre ese elemento? ¿Alguien recuerda? Por la química orgánica. Ajá, ¿y qué tiene que ver el carbono con la química orgánica? ¿Qué tiene que ver eso? ¿No recuerdan? No puede ser que no se recuerden. Deberían de recordar, ¿verdad? Recuerden que en principio la química orgánica se llamaba la química del carbono, ¿verdad? Y pasó a llamarse química orgánica desde el primer momento en que se consiguieron que los compuestos de la materia viva estaban conformados principalmente por este átomo. No significa que no haya otros átomos, ¿no? Que lo conformen. Pero los compuestos que conforman la materia viva, ¿verdad? Tienen como base el átomo de carbono. Muy bien. ¿Alguien recuerda algunas características que hablamos acerca del carbono? ¿Alguien me dice alguna característica del carbono? ¿No recuerdan? Que tiene 6 números atómicos. Tiene 6 números atómicos, ¿cómo así? Lo que según vi ahorita. Tiene, Con masa atómica de 12 a 0,1, algo así. ajá, su masa atómica es de 12, pero quiero volver a lo que me dijiste. Creo que está mal dicho, pero igual lo voy a volver a repetir. Tiene 6 números atómicos. Así fue que dijiste, en plural. Ajá.
No es el número creo que leí mal. atómico que le corresponde, es el 6. Ah, Ajá. el número atómico, así es 6. Muy bien, González, ¿verdad? Es un elemento no metálico. Bueno, ya nos estamos acordando de algunas cosas. Entonces, masa atómica 12, número atómico 6, es un no metal. ¿Qué más? Tiene estados Un alotrópicos. conductor de electricidad. Ajá, tiene diferentes estados alotrópicos, ¿verdad? Dime, Alberto, ¿dijiste algo de electricidad? Que es un conductor de electricidad. Bueno, efectivamente, una de sus formas alotrópicas, ¿verdad? Es conductora. ¿Qué significa eso de que tiene diferentes formas alotrópicas el carbono? ¿Alguien recuerda? ¿No? Y sobre eso... Que tiene que ver algo con sus formas, algo así. Ujú. Bueno, vamos a recordar aquí porque hoy tenemos algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces es importante que... Muy bien. Por si acaso, ¿verdad? Si alguno de sus compañeros le escriben, le pueden responder de una vez. Que recuerden que deben estar 5 minutos antes. Esperé hasta 7. Entonces hay que aprender porque no estuvieron todos al principio. Entonces hay que aprender a ser puntuales. Así como yo madrugo, vengo al colegio, pongo la computadora, todo eso, ¿verdad? Así como lo hago yo, lo puede hacer usted también desde su casa. Yo ni siquiera estoy en mi casa, ¿verdad? Entonces, para que lo sepan. Muy bien. Entonces, por si acaso, tenemos que aprender a ser puntuales y a hablar cuando es debido, ¿verdad? Si tenemos dificultades, hablar con tiempo, para que uno sepa. Entonces, al momento nadie ha reportado nada, así que continuamos como vamos. Muy bien. Entonces, vamos a recordar aquí lo que les había mencionado, ¿verdad? Aquí está el carbono, elemento químico C, ¿verdad? No metal del grupo 4, periodo 2, número atómico 6, masa atómica 12, ¿verdad? Tiene una capacidad que se llama autosaturación, es decir, que se puede enlazar carbono con carbono, ¿verdad? Y puede formar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples consigo mismo. Tenemos su configuración electrónica y tiene la particularidad, ¿verdad?, de la tetravalencia, donde en este nivel que están los dos espines, pues este salta al nivel a este nivel que está aquí y se forma esto que está aquí. Tiene estos 4 electrones desapareados, ¿verdad?, que son los que les da la tetravalencia al átomo de carbono y la capacidad de formar 4 enlaces covalentes, que pueden ser 4 enlaces simples, ¿verdad?, consigo mismo, 2 dobles, 1 triple y 1 simple, y 2 dobles y 2 simples. Ahí estaríamos hablando de las posibles combinaciones de los enlaces covalentes, ¿verdad? Muy bien. Ok. Voy a hacer algo en una hoja y ustedes me van a decir qué representa esto, ¿verdad? Si yo escribo aquí esto, vamos a ver. ¿Qué representa eso? ¿Qué es esto que yo escribí? ¿Alguien me dice? El agua. Ajá, ok, es el agua. ¿Cómo sé que es el agua? ¿Qué representan esas letras? Esto es el agua. H, hidrógeno. Ok, esto es hidrógeno. Ujú. Oxígeno. Oxígeno. Y Y oxígeno. esto es oxígeno. Ajá, pero supongamos entonces, ahí tengo hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo yo sé que eso es agua? Porque yo pude haber escrito también hidrógeno y oxígeno y escribo esto, ¿verdad? Y escribo esto. Esto también tiene hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué sé que lo de abajo no es agua y lo de arriba sí? ¿Qué representa eso que está en fucsia, en rosado?
¿Alguien me puede decir? Vamos para tercero de bachillerato, deberían de saber qué representa esto del agua. ¿Qué es esto del agua? Vamos a olvidarnos entonces de química, ¿verdad? Bueno, alguien escribe aquí en el chat, vamos a ver. Es la fórmula del agua. ¿La fórmula qué? ¿La fórmula qué del agua es esto? Están muy callados hoy. La fórmula atómica. A ver, Valseca, te hago una pregunta. Si es una fórmula atómica, debería ser un solo átomo. ¿Está formado por un solo átomo? Cuando algo está formado por dos o más átomos, ¿qué es? ¿Cómo llamamos a esta fórmula? ¿Qué representa eso que está allí? H2O. ¿Qué representa? Sabemos que es el agua. Vamos al chat porque no quieren hablar. Claro, correcto. Es una molécula de agua. Entonces, obviamente es una molécula. Representa la molécula. Entonces, ¿cómo llamamos a esta fórmula? Si representa a la molécula, ¿cómo llamamos a esta fórmula? Molécula del agua. Sí, exacto, es la molécula del agua. Entonces, ¿cómo llamamos a esta fórmula? ¿Fórmula qué? Molecular. Ay, fórmula molecular. Tengo que sacárselo casi que con cucharilla. Fórmula molecular. Muy bien, fórmula molecular. ¿Para qué sirven las fórmulas? Ustedes que las utilizan en física, en matemática y ahora vamos a verlas en química, ¿verdad? ¿Para qué sirven las fórmulas? ¿Cuál sería la utilidad? Para relacionar magnitudes físicas. Para relacionar magnitudes físicas. Y en este caso de química, ¿qué estamos relacionando? Por ejemplo, en este caso del agua, ¿qué estaríamos relacionando? ¿Qué estamos relacionando aquí? El hidrógeno y el oxígeno. Ajá, pero ¿qué me dice esta fórmula molecular del agua? ¿Qué me está diciendo acerca de la molécula de agua? Vamos a ver aquí el chat. Que hay dos moléculas de hidrógeno. Aquí hay dos moléculas de hidrógeno y además Una de oxígeno. Una de agua. Entonces, cuando hablamos de relación, porque me dijo Chichán de que representa una relación, ¿verdad? ¿Qué estamos relacionando aquí con respecto a la molécula de agua? ¿Qué relación muestro? Si digo que hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en esta molécula, ¿cuál es la relación que hay aquí? ¿Qué me está mostrando esta fórmula? Un enlace. Ajá, dime, Vera. Un enlace No molecular. sabemos el tipo, ¿verdad? No sabemos el tipo. Nos está mostrando un enlace, o dos o tres. Nos está mostrando los enlaces, ¿verdad? Los posibles enlaces que hay, ¿verdad? Y nos está mostrando una relación. Cuando hablamos de una relación, estoy diciendo que por cada, ¿verdad? Yo lo voy a escribir por aquí arriba. Por cada molécula. ¿Qué puedo decir por cada molécula, la relación que hay aquí? Por cada molécula de agua, ¿qué puedo decir aquí? Por cada molécula. Dos átomos de hidrógeno. Dígame. Hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Muy bien. Perdón, esta H se me fueron los palitos, ¿verdad? Hay dos átomos
de hidrógeno, ¿verdad? Y 1 de oxígeno. Eso es lo que dice. ¿Eso no es una relación? ¿Sí o no? Obviamente, en una fórmula física, por ejemplo, densidad es igual a masa sobre volumen. Me está mostrando la relación que hay entre la masa y el volumen, ¿sí o no? De un compuesto. Eso es lo que me muestra la densidad. Ahora, una fórmula molecular me va a mostrar la relación de la cantidad de átomos que existe por cada molécula de esa sustancia. En este caso estamos hablando de agua, ¿verdad? Eso es lo que hay que recordar. Entonces, ¿de qué trata el tema o lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy? Pues efectivamente, nosotros vamos a trabajar o vamos a ver lo que son los tipos de fórmula. Los tipos de fórmula que hay o que se utilizan normalmente en química orgánica. No quiere decir que en la química inorgánica no se utilicen, pero en química orgánica, donde hay cadenas muy largas, si bien recuerdan, yo les dije que el carbono tenía la capacidad de formar cadenas bastante largas, ¿verdad? Entonces hay una forma de poder representarlo, ¿verdad? Entonces yo voy a trabajar, les voy a definir, perdón, las diferentes fórmulas a través de un ejemplo que tenemos en una infografía en la plataforma que les conseguí, y luego haremos un ejemplo aquí en papel, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera hora. Y luego en la segunda vamos a aprender a determinar la fórmula empírica, la fórmula molecular de un compuesto, junto con su masa atómica, de un compuesto desconocido, ¿no? De un hidrocarburo desconocido. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver lo que está en la plataforma. Para que nosotros, y por supuesto, ustedes que son, algunos de ustedes, voy a hacer una pregunta. ¿Quién está en nivel avanzado de inglés? ¿De los que está aquí conectado? Yair. Ok. Yair, cualquier cosa, o el que sepa, ¿verdad? También me puede ayudar. La infografía que conseguí es en inglés, ¿verdad? Yo más o menos obviamente la entendí, pero por si acaso digo alguna barbarie. Nicole, mister. Ah, bueno. Nicole. Bueno, Nicole se está riendo. No sé si lo estás diciendo en serio o es que te estás burlando. No, en serio, en Sí serio. está. Ah, ok. Está bien. Hasta diploma le dieron, mister. No, pero tranquilo. Ah, o sea que Nicole es una crack en inglés. Muy... Sí, Le gana el profesor. en todo bien. Impresionante. Me gusta eso. Nicole explica al profesor. Me gusta cuando el alumno supera al profesor. Eso es interesante. Vamos entonces a... Ya voy, que estoy viendo aquí. Campaña, ¿estás allí? ¿Estás muerto? ¿Estás vivo? ¿Estás durmiendo? ¿Campaña? Creo que Campaña no está en su lugar. Bueno, vamos a continuar y voy a darles un minutico. Ese fue que le tuvo una emergencia, pero no estoy viendo a nadie. Ok. Aquí tenemos. ¿Verdad? Aquí tenemos las fórmulas. Las posibles tipos de fórmula en química orgánica, ¿no? Entonces tenemos la primera que vamos a mencionar, que fue la que mencionamos con el agua, es la fórmula molecular, ¿verdad? Ahí tenemos un compuesto. Normalmente los compuestos orgánicos tienen carbono y, bueno, otros elementos como hidrógeno, oxígeno. Ahí tenemos un compuesto orgánico, ¿verdad? Y obviamente si yo hablo de la relación, la fórmula orgánica, la fórmula molecular, ¿verdad? Nos va a decir el número exacto de cada átomo que hay en la molécula, ¿verdad? Entonces, en este caso, a ver, Villalba, esta molécula, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Villalba. 4. 4. Balseca, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene esta? 2. Ok. ¿Y Compañín, cuántos átomos de hidrógeno? 8. 8, muy bien. Entonces, repito, la fórmula molecular es
la que nos dice la cantidad real de átomos, la cantidad exacta de átomos que hay en la molécula, ¿verdad? Esa relación. Luego tenemos esta que se parece a la fórmula molecular, pero se llama fórmula empírica. La fórmula empírica nos dice, es como la expresión mínima, siempre y cuando estos coeficientes sean múltiplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo caso que estamos trabajando, aquí es 4, 8 y 2. Significa que son múltiplos de qué número. 4, 8 y 2 son múltiplos de qué número. De 2. De 2, perfecto. Entonces, si observamos, tenemos C2H4O. Es el mismo compuesto que está arriba, pero esto se conoce como la fórmula empírica. En muchos casos, la fórmula empírica y la fórmula molecular coinciden, porque no se puede simplificar, ¿verdad? Coinciden ambas fórmulas. Pero en algunos casos nos puede suceder como este, que la fórmula empírica, ¿verdad? Va a ser... la fórmula molecular va a ser un múltiplo de la fórmula empírica. Es decir, si yo agarro esta fórmula empírica y multiplico por 2 sus átomos correspondientes, los coeficientes, voy a obtener la fórmula molecular, ¿no? Entonces, si nosotros quisiésemos escribir la fórmula empírica con relación a, la fórmula molecular con respecto a la fórmula empírica, sería fórmula molecular es igual a n veces la fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, eso por allí. Ahora tenemos una tercera forma, ¿verdad? Tenemos lo que se conoce como fórmula condensada. Si observamos aquí la fórmula condensada, solo nos va a mostrar, ¿verdad? La forma en la que están unidos los elementos carbono, ¿verdad? Así como contraído, así como está aquí. ¿Verdad? La fórmula, y solamente van a estar separadas aquí, lo que está de carbono y carbono, lo que tiene cada carbono. Entonces tenemos, ¿verdad? CH3, que es este carbono que está en el... Recuerden que los carbonos tienen 4 enlaces. Si estoy en el extremo, tengo 3 hidrógenos más el enlace que está aquí, carbono-carbono, ¿verdad? Serían 4. Si estoy intermedio, ¿verdad? Tengo 2, 2 y aquí tengo COOH. Si observamos, comparamos con la fórmula molecular. Dijimos que habían 4 de carbono, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 que están allí, ¿verdad? Dice que tiene 8 de hidrógeno, tengo 3 y 2 son 5 y 2 son 7 y este que está aquí son 8 y 2 oxígenos, este oxígeno y este oxígeno. Entonces esta es la fórmula condensada. Luego tenemos la fórmula, esta que está aquí, ¿verdad? Que se llama fórmula desarrollada, donde en la fórmula desarrollada sí mostramos todos los enlaces. Observen aquí, todos los enlaces con cada uno de los átomos que está allí, cómo están unidos. ¿Verdad? La fórmula desarrollada, esta que está aquí. La que viene a continuación, ¿verdad? Que dice fórmula estructural, se conoce también como fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada, los enlaces de hidrógeno, como observan aquí, están contraídos, ¿verdad? ¿A qué te refieres con esto, Valseca? Que dice, y si nos quedamos hasta la condensada. ¿Qué me quieres preguntar? No entiendo la pregunta. Que los otros ya se ven más difícil. No, no se ve tan, no es que se ve más difícil, ¿verdad? Son las formas en que vamos a ver los compuestos orgánicos, ¿verdad? Normalmente se utilizan estas dos que están aquí, ¿verdad? Las últimas 3, perdón, son las que más se utilizan, ¿verdad? Pero vamos a ver la condensada y la fórmula molecular y empírica, ¿verdad? Tenemos la desarrollada, que es la cuarta, la semidesarrollada, y la última, si observamos, son líneas, se llama fórmula esquelética o estructura de esqueleto. Si observamos, ponemos como líneas, ¿verdad? Y donde están estos puntos o los vértices es donde está el enlace carbono-carbono, y si hay hidrógenos en ellos, se sobreentiende que aquí están 3, ¿verdad? Por eso se llama fórmula de esqueleto, y solamente se diferencian este tipo de enlaces. Si tengo con el oxígeno, si hay uno con el... se salen pues los enlaces del carbono. Entonces tenemos aquí la fórmula esquelética. Todas estas fórmulas se representan a este mismo compuesto que está aquí, C4H8O2, ¿verdad? La fórmula esquelética, ¿verdad? Aunque nos dice que es en forma de línea, tenemos que tener claro que cada vértice o cada punto que está aquí representa, en este caso, a un átomo de carbono que no está escrito allí, y por supuesto ese carbono con los respectivos hidrógenos. Si hay un átomo diferente al hidrógeno, tenemos aquí como aparece. Se sale el enlace
como es el doble del oxígeno y el simple con el OH que tenemos aquí. Esas son las fórmulas que tenemos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer uno aquí con la cámara. No sé si tienen alguna pregunta con los tipos de fórmulas. Yo le puedo hacer una pregunta. Sí, claro, por supuesto, claro. Siempre es bueno hacer preguntas. Con la segunda forma que usted nos había dicho, usted dijo que se multiplicaba, ¿verdad? Sí, la fórmula empírica, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica siempre y cuando, si estas coinciden, el múltiplo es 1, pero si no coinciden, si es un número más grande, n sería 2, 3, 4, 5. Y en la de abajo usted estaba sumando. En la de abajo, ya voy, vamos a compartir cuando me digas cuál es la de abajo, porque así no te... ¿A cuál te refieres aquí? ¿Estás hablando de estas dos? De ese. En esa se multiplica. Aquí, si esta yo multiplico los subíndices por 2, obtengo la molecular. ¿Verdad? 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, y aquí se supone que hay un 1. 2 por 1, 2. Y en la cuarta, mister, se suma. En la cuarta, ¿esta que está aquí? Ajá. No, aquí lo que estoy es desplegando los enlaces que hay entre todos los átomos. Observa que aquí dice CH3. Es el mismo CH3 que tengo aquí, pero estoy dibujando los enlaces con el hidrógeno también, ¿ves? Aquí dice CH2 y tengo C y 2H. Tengo CH2, C y los 2H. Y COOH sería C. Un oxígeno tiene doble enlace con el carbono y uno tiene uno simple y el oxígeno con el hidrógeno. Eso es lo que... Yo vi una, creo que está más abajo, en la que usted está sumando los átomos del hidrógeno, creo. Aquí. Esa creo que... Aquí está contraído. Si observas, ve CH3, pero no, los enlaces del hidrógeno no están desplegados, sino que están contraídos aquí con el átomo de carbono. Estos dos hidrógenos están contraídos aquí, dice H2. Esta se llama semidesarrollada porque solo muestra los enlaces carbono-carbono y esta muestra todos los enlaces con todos los átomos. Ok, mister, gracias. No estoy sumando ni nada allí, sino que estoy haciendo, es la misma fórmula. Vamos a hacer un ejemplo aquí en la hojita, ¿verdad? Vamos a hacer un compuesto cualquiera. Vamos a hacer un hidrocarburo. Vamos a ir aquí. Okay. Vamos a representar un compuesto, ¿verdad? Vamos a buscar las fórmulas, ¿verdad? Las distintas fórmulas para representar el octano, por ejemplo. Voy a hablar del octano, que es un hidrocarburo, está formado octa, ¿verdad? Serían 8 átomos de carbono, ya luego veremos eso en nomenclatura, ¿verdad? Entonces tendríamos 8 átomos de carbono y lo demás son hidrógenos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer primero la fórmula contraída, ¿verdad? La fórmula condensada. La fórmula condensada. Vamos a hacer eso. Vamos a comenzar por allí. Entonces, tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos 8. Voy a escribir los 8. La fórmula condensada los coloca y hay que escribir los hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que escribí 8 porque tengo este prefijo que dice octa, ¿verdad? Son 8. Y obviamente cuando aprendamos nomenclatura, la terminación ano significa que todos los enlaces son simples y solo hay carbonos e hidrógenos. Sabemos que entre carbono y carbono hay un enlace simple. Tenemos que completar con hidrógeno, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un carbono en el extremo, ¿cuántos hidrógenos va a tener este carbono aquí? Sabemos que forma 4 enlaces el carbono. ¿Cuántos hidrógenos le completo a él? 3. 3, muy bien. Entonces aquí coloco CH3. Este que está aquí tiene con este carbono y con este carbono, es decir, que ya tiene 2 enlaces. ¿Cuántos hidrógenos coloco aquí? 2. 2, muy bien. ¿Y en el siguiente? 2. 2 también, muy bien.
¿Y en el siguiente? 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 2, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo coloco 2? Llegué aquí al extremo. Este que está en el extremo, ¿cuántos tiene? Si nada más. 1. Espérate. Tiene un solo enlace con este carbono. ¿Cuántos le faltan? ¿Cuántos hidrógenos les dibujo? Mister, no son 8. Recuerden que el carbono solo puede tener 4 enlaces, ¿verdad? Si ya tiene uno con el carbono que está al lado, ¿cuántos hidrógenos para completar? 3. 3, igual que el otro extremo, 3. Muy bien, esta sería la fórmula condensada, esta que está aquí. Muy bien, ahora vamos a ir, por ejemplo, con la fórmula semidesarrollada, ¿verdad? Hacemos esta semidesarrollada. La semidesarrollada solamente debemos dibujar los enlaces carbono-carbono y dejamos los hidrógenos, los enlaces hidrógenos contraídos. Significa que en este caso tengo CH3 y debo dibujar una línea que indica el enlace con el carbono que viene y escribo CH2. Observen que tengo que escribir lo mismo que está aquí, pero señalando el enlace, este que está aquí, carbono-carbono, ¿verdad? Entonces, vuelvo a escribir, ¿verdad? Represento mi enlace hasta completar los 8, ¿verdad? Recuerden que son 8 carbonos. Aquí hay 4, 5, 6, 7 y el último es el extremo CH3. Es exactamente igual a la que está arriba, pero estoy indicando los enlaces carbono-carbono. Esto significa que es la fórmula semidesarrollada. La de arriba, ¿verdad? Es la fórmula condensada o contraída. Muy bien. Si yo quiero dibujar, voy a dejar aquí mismo, aquí arriba, la fórmula molecular. La fórmula molecular. Quiero dibujar la fórmula molecular. ¿Qué tengo que escribir nada más? A ver, ¿quién recuerda? Fórmula molecular. C8H18. Muy bien. C8 y H18 según lo que contó Villalba. Bueno, tenemos que colocar los átomos primero. Solamente tenemos carbono e hidrógeno. ¿Cuántos átomos de carbono? Sabemos que hay 8 y contamos los hidrógenos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 3, 18. Muy bien. Y si quiero la fórmula empírica, que es un múltiplo de esta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la fórmula empírica? La mínima expresión de la que está aquí arriba. ¿Cuál sería la mínima expresión de esta? ¿16? No, la mínima, la mínima. Estos dos números son C4H9. C4, H9. H9. ¿Por qué esta sería la fórmula empírica, Villalba? ¿Qué hiciste? A ver, cuéntame. Porque se multiplica por 2. Muy bien, se multiplican por 2 y de aquí ya no puedo reducir más, ¿verdad? Porque el 9 no es múltiplo de 4 y ni de 2 tampoco. Muy bien. Nos queda menos de un minuto, ¿verdad? A las 8:05. Muy bien. Vamos entonces a continuar en donde habíamos quedado, ¿verdad? Vamos a recordar aquí lo que estábamos haciendo. Aquí está. ¿Verdad? Estábamos repasando y viendo cómo podemos hacer las diferentes fórmulas. Entonces tenemos la fórmula condensada. En este caso estábamos hablando del octano. La fórmula molecular, que es colocar los átomos que conformen, ¿verdad? Si aquí hubiese oxígeno o otro elemento, también hay que colocarlo aquí, ¿verdad? Y lo colocamos, ¿no? Obviamente. Entonces, normalmente cuando hablamos de compuestos orgánicos, el carbono va en el extremo. Luego aquí tendríamos en el extremo derecho, ¿verdad? El elemento más electronegativo, si tenemos oxígeno, por ejemplo, y en el centro tenemos los hidrógenos, ¿verdad? En este caso. Entonces, para que lo tengamos eso en cuenta. Lo otro es, luego tenemos la fórmula semidesarrollada, que es la que tenemos aquí, donde están los enlaces de carbono
¿verdad? Como observamos, solamente señalamos los enlaces en carbono. La fórmula empírica es un múltiplo de la fórmula molecular, pero tiene que ser lo mínimo. Por ejemplo, en este caso solamente son divisibles entre 2, pero si fuesen divisibles entre 4, entre 6, lo más pequeño posible es la empírica, es la fórmula mínima, ¿verdad? Y ahí fue donde quedamos. Ahora vamos a ir con la fórmula desarrollada y la fórmula esquelética, que son las únicas que nos van a faltar, ¿verdad? Entonces, muy bien. Vamos entonces. La fórmula desarrollada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les dije que teníamos que hacer en la fórmula desarrollada? Tenemos que indicar todos los enlaces, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero que escribo aquí? Todos unidos con enlaces simples. ¿Qué es lo primero que escribo? El ¿Qué átomos carbono. tengo aquí todos con enlaces simples? Carbono. Los carbonos. ¿Son cuántos carbonos? 8. 8 en este caso, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a hacer estos hidrógenos que tienen cada uno, pero señalando los enlaces. El hidrógeno siempre van a ser enlaces simples. Entonces, el primero tiene 3. Entonces, escribo 1, 2, 3 y escribo H, H y H. ¿Verdad? No es complicado. ¿Cuántos tiene el segundo? 2. Entonces, hago 1 y 2. H y H. Sabemos que todos los que están en el centro tienen 2 según lo que tenemos aquí, hasta que llegamos al carbono 8 que también tiene 3, ¿verdad? Señalando los enlaces simples. Desarrollada porque estamos desplegando todos los enlaces. Y aquí tenemos 3 hidrógenos. Ahí está, esa es la fórmula desarrollada, ¿verdad? Con diferencia a esto, es que aquí está contraído los enlaces carbono-hidrógeno y aquí están desplegados. Y en el caso del esqueleto, vamos a dibujar líneas rectas, formando como una línea quebrada, ¿verdad? Donde cada vértice o punto de unión entre las líneas representa un átomo de carbono, ¿verdad? Entonces, supongamos que comienzo aquí, ¿verdad? Tengo un carbono allí, y aquí tengo el segundo, y aquí tengo el tercero, y aquí tengo el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Esta es la fórmula esquelética del octano, ¿verdad? Porque en la fórmula esquelética los hidrógenos se saben que están aquí. Si hubiese un átomo distinto, supongamos que aquí hay, no sé, un oxígeno, aquí sí tengo que sacar el oxígeno, porque solo los que se sobreentienden serían los hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con la representación de las fórmulas? Si yo la veo, cada una, yo la puedo identificar, ¿verdad? Si a mí me dicen, ¿qué fórmula es esta? Condensada, cuando yo la vea así. Cuando vea la línea carbono-carbono y nada más esa, y no los hidrógenos, esa es mi desarrollada. Quizás en la que podríamos tener un poquito de duda sería entre la fórmula molecular y la fórmula empírica, ¿verdad? Si no estamos claros qué es lo que está. Si nos dicen aquí, el octano, este que tiene 8 es la fórmula molecular. Esta que está aquí abajo es la fórmula empírica. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo sabemos con el nombre, porque el nombre nos va a decir cuántos átomos de carbono tiene la molécula exactamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Y seguimos con personas con la cámara desactivada. Y bueno, y además hay que hablar con el tutor, porque hay algunos que encienden la cámara, ven la campaña y se van y no nos avisan. Y ahorita la tienes apagada, entonces me imagino que es que tampoco estamos allí. Ok. Ahí está, viendo una pared marrón, café, no sé, no veo a la persona. Ok. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a lo siguiente, ¿verdad? Vamos a colocar aquí así.
Si yo tengo una muestra, y no sé, es una muestra desconocida, sé que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Y me pueden pedir que determine esto, la fórmula molecular, o que determine esto, la fórmula empírica, solo esas dos, ¿verdad? La fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Entonces vamos a prestar atención en el ejercicio que vamos a hacer. Repito, en este tipo de ejercicio nosotros vamos a aprender a determinar a partir de una muestra problema la fórmula empírica y luego a partir de la empírica hallar la fórmula molecular. También nos pudiesen decir cuál es el peso molecular de la sustancia orgánica. Entonces eso es lo que vamos nosotros a hacer en este momento. Entonces para eso les traje un pequeño ejercicio preparado, ¿verdad? Bueno, preparado no, el enunciado, y lo voy a hacer aquí, ¿verdad? En la cámara, para que nosotros, pues, obviamente, lo tengamos ahí. Entonces vamos a compartir mientras escribo el enunciado en la hoja. Vamos a compartir. Vamos a hacer entonces un ejercicio para la determinación de la fórmula molecular y la fórmula empírica. Entonces nos dicen, por ejemplo, un hidrocarburo que tiene 85,63% de carbono y 14,37% de hidrógeno, ¿verdad? Y una densidad del gas, es decir, de ese hidrocarburo, esto es un hidrocarburo gaseoso, de 1,258 gramos por litro, ¿verdad? Entonces nos dicen, determine la fórmula empírica, la fórmula molecular y la masa molecular de ese compuesto. Ahora tenemos que determinar tres cosas. Entonces repito, un hidrocarburo que tiene 85,63% de carbono y 14,37% de hidrógeno. Y tenemos una densidad. Entonces vamos a calcular, lo primero es la fórmula empírica, ¿verdad? La fórmula empírica. Es lo primero que vamos a calcular en este caso, la fórmula empírica. Entonces para ello vamos a calcular los moles, ¿verdad? Voy a escribir los pasos para que cuando revisen el video, ¿verdad? Primero vamos a calcular los moles de carbono e hidrógeno, ¿verdad? Carbono e hidrógeno. Muy bien. Entonces, para ello, debemos recordar, ¿verdad? Debemos recordar que la masa atómica de cualquier elemento de la tabla periódica es igual a su masa, ¿verdad? Es igual a su masa entre los moles, ¿verdad? Que son n. Entonces de aquí yo despejo, ¿verdad? Los moles aquí están dividiendo, pasan multiplicando, y la masa atómica que está multiplicando pasa dividiendo, y entonces me queda que los moles son la masa en gramos, ¿verdad? Entre la masa atómica. Es exactamente lo que está allí. Eso sería para calcular los moles. Ajá, entonces, ¿la masa atómica del carbono cuánto es, jóvenes? La masa atómica o el peso 12. atómico. El del carbono es 12, muy bien. ¿Y el del hidrógeno? 1. 1, muy bien. Entonces tenemos el del carbono es 12 y el del hidrógeno es 1. Muy bien. Perfecto. Para hallar la masa vamos a tomar una muestra, ¿verdad? Una base de cálculo. Vamos a hacer una base de cálculo. Porque obviamente la fórmula empírica y la fórmula molecular no dependen de la masa, es una propiedad. Entonces vamos a tomar una base de cálculo. Esa base de cálculo la vamos a tomar en base a 100. Vamos a suponer que tenemos 100 gramos de ese compuesto,
¿verdad? 100 gramos de ese compuesto, entonces significa que de eso tenemos, entonces, de ese compuesto tenemos de carbono, si representa el 85,63%, ¿cuántos de estos 100 gramos tendríamos? Si tengo 85,63%. 85,63 gramos. Muy bien, 85,73 gramos. ¿Y de hidrógeno? 14,37 gramos. 14,37. Muy bien. Entonces, cuando no les den la masa, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es trabajar con una base de cálculo de 100. Luego de eso, entonces vamos a calcular los moles, ¿verdad? Sustituimos aquí, ya tenemos la masa con esto que hicimos aquí y tenemos la masa atómica. Entonces, vamos con los moles de carbono, ¿verdad? Los moles de carbono. La masa de carbono es 85,63, ¿verdad? Y la masa atómica es 12. ¿Cuánto es eso? 85,63 entre 12. ¿Alguien me dice? 7,14. 7,14. Bueno, a 7,14. Y aquí sería 14,37. ¿Sí o no? Porque es entre 1. ¿Sí o no? Mister, en la parte de arriba es 85,63, ¿verdad? Sí, porque tenemos... Sería 7,13. Ajá, y al lado del 3, ¿qué tenemos? Un 5, se Un redondea. 5, entonces colocamos 14. Oh, ya. Está bien. Perdón. Para redondear. Muy bien, entonces en este caso, con esto podemos decir esto, que el carbono, ¿verdad? Es 7,14 como subíndice y el hidrógeno es 14,37. Ahora yo les pregunto, ¿es aceptable subíndices decimales en química? No. No. Entonces el siguiente paso es dividir los resultados entre el menor de ellos. ¿Cuál es el menor de estos dos? ¿Cuál es el menor de estos dos? ¿Cuál es el menor de estos dos jóvenes? 7,14. 7,14. Entonces para el carbono es 7,14 entre 7,14. ¿Cuánto es eso? Rápido. 1. A 1. Claro. Hidrógeno. 14,37 entre 7,14. ¿Cuánto es eso? A 2,01. 2, ¿verdad? Aproximadamente 2. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula empírica? ¿Cómo quedaría la fórmula empírica? C1H2. Muy bien, CH2, ¿verdad? Porque el 1 se sobreentiende. Esta es la fórmula empírica del compuesto con el que estamos trabajando. Entonces, repito, siempre y cuando no me den, por ejemplo, si me hubiesen dicho 1 gramo del hidrocarburo, entonces multiplico 1 gramo por el porcentaje para hallar los gramos. Pero como no me están dando los gramos, tomo una base de cálculo que sería 100, que es más fácil trabajar con 100, para que la masa sea igual a los porcentajes que tenemos aquí, ¿verdad? Luego hacemos la división entre los pesos atómicos, ¿verdad? O la masa atómica de cada uno, y ese número siempre va a ser un decimal, dividimos entre el menor para hallar los coeficientes enteros. En este caso, este es aproximadamente 2 porque me da 2,01. Entonces, la fórmula empírica, la menor expresión del compuesto que tengo como problema es CH2. Entonces, tenemos esta primera parte lista. Fórmula empírica lista. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con este primer procedimiento de la fórmula empírica? Ok, de todas maneras ustedes después pueden revisar el video en YouTube. Vamos ahora con este problema, pero ahora vamos a calcular, antes de la fórmula molecular, vamos a calcular la masa molecular. Vamos a calcular la masa molecular. ¿Verdad? Entonces, para ello, ¿verdad? Para ello nos dicen que esto es un gas.
nos dicen que es un gas. Y vamos a suponer, ¿verdad?, que es un gas ideal. Y vamos a trabajar con la fórmula, ¿verdad?, de los gases ideales con el que trabajamos en primero de bachillerato. P por B, ¿de verdad?, es igual a N por R por T. En este caso tenemos, ¿verdad?, presión por volumen entre igual a los moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que hacemos es despejar los moles, ¿verdad? De acuerdo a lo que tenemos aquí. Recuerden lo que hicimos aquí, que los moles es igual a la masa entre el peso atómico, pero en este caso ya sería el peso molecular. Entonces sustituyo allí y digo que la presión por el volumen es igual a la masa del compuesto entre su peso molecular, por la constante de los gases, por la temperatura. Muy bien, ahora este volumen lo voy a pasar a dividir, ¿verdad? Lo voy a pasar a dividir. Entonces me queda que la presión es igual a la masa, voy a hacer un rearreglo aquí, ¿verdad?, por R por T, y la masa, este volumen pasa dividiendo, y aquí me queda peso molecular. ¿Qué es esto? Masa sobre volumen, ¿qué es? ¿Qué es masa sobre volumen? ¿Alguien recuerda? ¿De ciencias naturales? ¿Qué propiedad se relaciona con la masa y el volumen? ¿Qué es masa sobre volumen? ¿Qué me escribieron aquí en el chat? La densidad. Muy bien, ¿verdad? Entonces yo digo aquí que la presión es la densidad por R por T entre el peso molecular. ¿Por qué quiero hallar la densidad? Porque recuerden que aquí en el problema nos dicen que la densidad del gas es 1,258 gramos por litro, ¿verdad? Entonces, este valor lo tenemos que utilizar en este caso que está aquí, que es la densidad. La constante de los gases es 0,082, el peso molecular es lo que me están mandando a buscar, y tenemos que, como estamos trabajando con un gas ideal, ¿verdad?, la presión y la temperatura son estándar, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿alguien recuerda cuáles son los valores de presión y temperatura? De un gas ideal. Presión y temperatura de un gas ideal, chicos. Por favor. La presión es una atmósfera. ¿Y la temperatura? ¿Cuántos Kelvin? ¿Alguien recuerda? ¿Tienen internet allí? 273. ¿O me equivoco? ¿Alguien me dice? Está correcto. Ah, ok. Muy bien. Entonces ya tenemos presión, temperatura, la constante de los gases y la densidad que nos los dan. Despejamos el peso molecular. Entonces, peso molecular es igual, si observamos aquí está dividiendo, pasa multiplicando, y presión que está multiplicando aquí pasa dividiendo. Y nos queda que es densidad por R por T entre la presión. Eso es exactamente que está allí. Y sustituimos los valores, ¿verdad? Entonces la densidad nos dicen que es 1,258, R es 0,082 por 273 entre 1. ¿Alguien me dice ese resultado? ¿Cuánto les da el peso molecular o la masa molecular del compuesto? 1,258 por 0,082 por 273, porque entre 1 me va a dar el mismo valor. ¿Cuánto es eso? 28.16. 28,16. Muy bien, 28,16 gramos por mol, ¿verdad? Ahí tenemos ya los segundos, el peso molecular de la sustancia. Muy bien, tenemos los segundos. ¿Qué nos falta por calcular? ¿Alguien recuerda qué nos falta por calcular? Nos pedían tres cosas.
Ya tenemos la fórmula empírica, la masa molecular. ¿Qué nos falta por calcular aquí? ¿Alguien recuerda? La forma molecular. Muy bien, la fórmula molecular, la fórmula molecular. Ajá. Entonces, yo les dije que la fórmula molecular va a ser igual a una constante n, la puedo llamar n, bueno, no la voy a llamar n porque se va a confundir con el número de moles, vamos a ponerle a, ¿verdad? Va a ser una constante, un valor multiplicado tantas veces por la fórmula empírica, ¿verdad? Porque recuerden que la fórmula empírica es la fórmula mínima y cuando la multiplico por un valor en particular nos va a dar la fórmula molecular del compuesto. Muy bien. Ya sabemos, ¿verdad? Bueno, aquí es peso, ¿verdad? Peso molecular. Muy bien. Muy bien. Peso y fórmula empírica. Muy bien. Entonces, vamos entonces aquí a hacer este procedimiento. El siguiente procedimiento, ¿verdad? Entonces, la masa molecular, ¿verdad? De este compuesto que acabamos es 28,16. ¿Verdad? El que acabamos de determinar. Este es el del que acabamos de determinar. Ahora, ¿cuál es el peso molecular de este compuesto? De la fórmula empírica. ¿Cuál es el peso molecular? ¿Verdad? Tengo que determinar de este, porque este es el de la molécula real, este 28. Pero tengo esta fórmula empírica. Si quiero determinar el peso molecular de este, ¿verdad? ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? En la fórmula empírica. 1. 1, muy bien. ¿Y cuánto es el peso atómico del carbono? Ya me lo habían dicho. ¿Cuánto era? 12. 12. 1 por 12. Me da 12. Muy bien. Y vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2. 2. Muy bien. Y lo multiplico por el peso atómico del hidrógeno. ¿Cuánto es el peso atómico del hidrógeno? 6. 6. No, no. 1. 1. 2 por 1, 2. Y aquí sumo y me da 14. 14 es el de este lado. Entonces coloco aquí, ¿verdad? Si lo coloco, entonces tenemos 28,16 es igual a un número A multiplicado por el peso de la fórmula empírica, que es 14. ¿Verdad? Si quiero de aquí despejar A, este 14 que está multiplicando pasa dividiendo. Me queda 28,16 entre 14. ¿Cuánto es esto? 28,16 entre 14. No los escucho. Voy a buscar mi calculadora entonces. Eso es 12. aproximadamente 2, creo. Dígame. 2.01. 2,01. Entonces, ¿qué número entero aproximadamente es? 2. 2. Muy bien. Si la fórmula empírica es CH2, ¿cuál sería entonces la fórmula molecular si N es 2? Esta es la fórmula empírica. ¿Cuál sería la fórmula molecular si N es 2? Esto lo multiplico por 2. Me da C2H, ¿cuánto? 4. H4. Esta es la fórmula molecular. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, como me dio aproximadamente 2, y aquí dijimos que A, ¿verdad? Es tantas veces esa fórmula, entonces multiplico, ¿verdad? Este subíndice que es 1 por 2, 2, y este subíndice que es 2 por 2, 4. Entonces, esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula empírica. Mister, Dígame. ¿me puede explicar de nuevo de dónde sale el 28,16 y el 14, por favor? El 28,16 sale de aquí. Calculamos la masa molecular del compuesto y nos dio 28,16. Aquí está. Sí estamos viendo, ¿verdad? Sí. Y el 14 sale de aquí. Masa molecular
del compuesto con su fórmula empírica? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y por qué lo igualamos? Recuerden que, ¿verdad? Nosotros tendríamos que los moles, ¿verdad? Los moles de la fórmula molecular van a ser igual a un número A por, ¿verdad? Los moles de la fórmula empírica, y en este caso lo asemejamos a el peso molecular de cada uno. Entonces de aquí calculamos el 2816, de aquí calculamos el 14 que hicimos y despejamos este valor A, que es el múltiplo que hace para la fórmula empírica. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. ¿Alguna otra pregunta, además de la duda que tuvo Valseca de dónde salió ciertos valores? Muy bien, chicos. Después de hacer el cálculo de la fórmula empírica y de la fórmula molecular, ahora vamos a calcular en un compuesto que nos den el porcentaje de carbono para poder resolver la actividad que tenemos en la plataforma. Entonces vamos a compartir la cámara y vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Y vamos a seguir el mismo procedimiento que dice aquí. Entonces el primero dice allí. Este está en el ejercicio igual de la plataforma, por lo tanto este no va a contar, ¿verdad? Como parte de la actividad. Entonces no se preocupen. Ahí aparecen 5 opciones, voy a hacer la primera y las otras 4 la van a hacer realizando el mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces dice, determine el porcentaje de carbono en el propano. En este caso, el porcentaje, ¿verdad? Lo vamos a hacer con la masa. Significa que si yo quiero determinar el porcentaje de carbono aquí, va a ser la masa de carbono que hay en ese compuesto entre la masa total del compuesto, ¿verdad? La masa total de todo el compuesto completo. Como aquí no nos dan masa, sino que nos dicen el porcentaje de carbono, tenemos que recordar la relación que existe entre la masa y los pesos atómicos y moleculares, porque eso sí lo podemos saber de aquí. Sabemos que, como ustedes ya me dijeron, que el carbono tiene masa atómica de 12 y el hidrógeno tiene masa atómica de 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo saber la masa molecular de esta sustancia. Entonces, la masa molecular del propano, la masa molecular, va a ser entonces, ¿cuántos átomos de carbono hay aquí? Hay 3, ¿verdad? 3 y lo multiplico por su peso, que es 12. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay aquí? 8. Y lo multiplico por su masa atómica, que es 1. Aquí me da 3 por 12, 36, y aquí me da 8. Eso es 44, ¿verdad? Gramos mol. Eso es la masa molecular del compuesto. Y ya sé que el del carbono, ¿verdad? Es 12, el carbono solo, porque lo vamos a necesitar aquí. También sabemos que la masa molecular o la masa atómica, ¿verdad? El peso molecular o el peso atómico es igual a la masa en gramos, ¿verdad? Entre los moles de esa sustancia. Entonces, para sustituir la masa, vamos a despejar de aquí masa, ¿verdad? Despejamos masa. Despejamos la masa y entonces nos queda que la masa es igual al peso molecular o atómico por los moles, ¿verdad? Si observamos, tenemos ya los pesos moleculares tanto del carbono solo como del compuesto, lo que faltaría a qué moles. Bueno, vamos a trabajar con un mol de esta sustancia, ¿verdad? Un mol de CH3,8 tiene ¿cuántos moles de carbono? 3, ¿verdad? Tiene 3 moles de carbono y 8, y tiene 8 moles de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos hacer el cálculo. Sustituimos esto aquí. Entonces, por ejemplo, en el caso del carbono, porcentaje de carbono es masa de carbono. La masa de carbono va a ser el peso molecular del carbono por los moles de carbono en el compuesto. Y va a ser entre el total, que va a ser el peso molecular de la sustancia por los moles de la sustancia. En este caso, el peso molecular del carbono es 12, ¿verdad? Entonces colocamos 12 por los moles de carbono, que van a ser por cada mol de la sustancia hay 3. 3. Entre el peso de la sustancia, que es 44, por los moles de sustancia que dijimos que iba a ser 1. Aquí nos da 36 entre 44, ¿verdad? Esto nos da
Ya vamos a decirle, esto nos da 0,8182, ¿verdad? Obviamente, como es porcentaje, lo tenemos que multiplicar por 100 y entonces el porcentaje de carbono es 81,82%. ¿verdad? Sabemos que como son dos elementos, nada más, carbono e hidrógeno, para llegar a 100, ¿verdad? Solamente resto 81,82 menos, ¿verdad? Nos va a dar que el porcentaje de hidrógeno debería ser 18,18. Eso lo podemos comprobar siguiendo el mismo procedimiento, ¿verdad? El mismo procedimiento que estamos haciendo aquí. Entonces, que hicimos con el cálculo. Entonces, por ejemplo, tenemos entonces aquí que el porcentaje de hidrógeno va a ser el peso molecular del hidrógeno por los moles de hidrógeno entre el peso molecular de la sustancia por los moles de la sustancia. En este caso, el peso molecular del hidrógeno es 1 por los moles que son 8, ¿verdad? Porque por cada mol de la sustancia hay 8. Y abajo sería el mismo denominador, porque es el total, 44 por 1. ¿no? Entonces sería 8 entre 44, ¿verdad? 8 entre 44. Y allí tenemos 0,1818. Cuando lo multipliquemos por 100, nos va a dar exactamente esto. La suma de los dos debe ser 100. En este caso, la suma de los dos porque solo el compuesto está formado por carbono e hidrógeno. Si tuviésemos más compuestos, por ejemplo, un oxígeno, la suma de los tres porcentajes me debe dar 100. Y de esa manera determinamos el porcentaje de carbono. ¿Cuánto es el porcentaje de carbono? 81,82. Muy bien, excelente. Entonces espero que les haya servido la actividad. De todas maneras, en lo que termine bueno, después de ustedes tengo clase de biología con primero, ¿verdad? Pero en lo que termine la clase de biología, allí es donde yo empiezo a editar el video, ¿verdad? Que siempre le coloco una portada y eso, y lo subo a YouTube. En el caso de que lo necesiten, porque ya voy a hablar de la actividad que corresponde para este tema. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, si no hay preguntas por ahora, voy a mostrarles, ¿verdad? Obviamente, la hoja de trabajo de este tema, ya se las voy a mostrar. La hoja de trabajo de este tema es la siguiente. Entonces, para que la veamos. Muy bien. Aquí tenemos. Esta es la hoja de trabajo, ¿verdad? Aquí está el nombre, segundo de BGU. La primera es una aplicación del tema, ¿verdad? Nos dice, los neurotransmisores cumplen distintas funciones en el cuerpo humano y existe una correlación directa entre el ánimo y el nivel de estos en nuestro cuerpo. Tenemos aquí algunos neurotransmisores, dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina y noradrenalina. Entonces tenemos, por ejemplo, la esquizofrenia, la felicidad y la ansiedad, ¿verdad? Tenemos un nivel alto de dopamina, un nivel también relativamente alto en la felicidad es de serotonina y la ansiedad es un nivel de oxitocina. Por ejemplo, tenemos la depresión, es una combinación de la azul y la verde, que es dopamina y serotonina. El amor es una combinación alta de estas tres, verde, azul y anaranjado, es como esa. Entonces, verde, serotonina, dopamina y oxitocina. Y tenemos la furia o el terror, que son niveles altos de adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué nos dicen aquí? Investiga las fórmulas estructurales de los neurotransmisores que allí dicen. ¿verdad? Las fórmulas estructurales de la dopamina, de la serotonina, de la oxitocina, de la adrenalina y de la noradrenalina. Muy bien. Ese es el 1, ese es de aplicación. Luego tenemos el ejercicio 2 que dice, determina el porcentaje de carbono presente en los siguientes compuestos, ¿verdad? Entonces tenemos propano, tenemos ácido fórmico, tenemos dióxido de carbono, tenemos monóxido de carbono y acetileno. El porcentaje de carbono en cada uno de ellos. Luego el ejercicio 3, tenemos en el análisis de la estrona, una hormona sexual, se determinó que está constituida por 80% carbono, 8,2 de hidrógeno, 11,8 de oxígeno. Y su masa molecular es de 270. Y aquí nos dan la masa molecular. Nos dicen que determinemos la fórmula empírica y la fórmula molecular.
Es igual al procedimiento que vimos en clase, lo único es que no hay que calcular la masa molecular porque nos las dan ya aquí de una vez. Ese paso no hay que hacerlo. Y el 4 dice, la aspirina es un medicamento utilizado para eliminar el dolor y reducir la fiebre. Su masa molecular es 180 y está conformada por 60% carbono, 4,48 de hidrógeno y el resto para llegar a 100 es oxígeno. Determine su fórmula molecular. Aunque aquí dice solo fórmula molecular, obviamente primero hay que determinar la fórmula empírica. Entonces es igual al que hicimos en clase, lo único es que aquí ya nos dan la masa molecular. Tanto en el 3 como en el 4 nos dan la masa molecular, por lo tanto el paso 2 que hicimos lo obviamos porque ya tenemos la masa molecular del compuesto. Solo hacemos el paso 1 y el paso 2. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Espero que se hayan puesto al día con la actividad número 1 que está en la plataforma. Después de esta clase voy a revisar y allí sí voy a volver a pasar la lista en el canal actualizada y bueno, y notificarle al tutor porque para que me ayude, ¿verdad? Ya vamos para tercero y no deberíamos estar detrás de los jóvenes para que entreguen sus actividades. Bueno, eso sería todo por hoy. Cuídense, que pasen feliz jueves, nos vemos mañana en biología. ¿Sí? Ok. Feliz día. Cuídense. Chao. Bye.